Bendiciones, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí esta ocasión para continuar con las enseñanzas de los jueves que me toca a mí. Un saludo muy cariñoso para todos los hermanos. Dios los bendiga. Esperando que estén bien, que estén siendo guardados, protegidos por Dios. En todas las formas, en todas las maneras, que tengan lo necesario en sus casas para alimentarse, para los gastos que hay que hacer, y que estén en paz, que estén bien, disfrutando el uno del otro y disfrutando más en el Señor, más que nada, tomando este tiempo para aprovecharlo en las cosas de Dios. Encontré hoy día este pizarrón que es de los antiguos, pero me sirve bien para estas grabaciones porque no refleja la luz de los focos de las lámparas. Vamos a ver cómo nos sale. Así que lo vamos a usar esta noche y si está bien lo seguimos y si no lo cambiamos. Hermanos, en esta noche yo quiero comenzar a hablar recurrentemente acerca de los pactos, de los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aunque esto se habla bastante en las iglesias de pasada, sin embargo yo considero que no es entendido, que no es explicado lo suficiente como para entender y comprender estos dos pactos. La Biblia dice que la iglesia está bajo el nuevo pacto, pero que hay un pacto antiguo. Ahora, ¿quién hizo ese pacto antiguo? El pacto antiguo lo hizo Israel, la nación de Israel con Jehová Dios. El nuevo pacto lo hicimos la iglesia asimismo con Dios, ¿no? En la sangre de Jesús. Entonces son dos pactos diferentes hechos por el mismo Dios con dos pueblos diferentes. El primer pacto fue hecho con la nación de Israel, y ese primer pacto es tipo, figura y sombra del nuevo pacto. Pero fue un pacto realizado entre Dios e Israel. Por así decirlo, no fue hecho con la iglesia. Sin embargo, el nuevo pacto está hecho en función, en cuanto a la ley se refiere, está hecho en función también de las leyes que se dan en este antiguo pacto. Pero más ampliado, si usted quiere, y con algunos pequeños cambios en el sentido de que, como lo anterior era figura y sombra, pues obviamente que hay cosas que representaban algo que iba a venir en el futuro, que cuando viniese Cristo y viniese lo verdadero, pues obviamente ya eso reemplazaría lo que era figura y sombra. Pero bueno, entenderemos quizá más adelante eso que estoy diciendo. Ahora, hermanos, entendamos el primer pacto, porque para poder hablar del segundo pacto, primero entendamos el primer pacto, que es figura y sombra del nuevo pacto. Yo creo que lo primero es lo primero, y luego vamos con lo segundo. Entonces, hablando de este primer pacto, ustedes saben que hagamos este cuadro que yo siempre lo dibujo. A ver cómo me sale aquí. Ya, acá está Egipto. Esto es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Aquí está, por decir, el mar de Galilea. Acá está el mar Muerto. Aquí está el río Nilo, de aquí para abajo. Israel esto es Egipto. Israel estuvo aquí en Egipto durante más de 400 años. Más de 400 años. Dios a través de Moisés sacó a Israel de Egipto, pasaron el mar Rojo en seco y vinieron más acá abajo, pero hagámosle aquí la montaña. En esta montaña es el Sinaí. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, no lo lleva directamente a la tierra prometida. La tierra prometida era esto era Canaán, ¿no? Aquí era Canaán. No lo lleva directamente allá, sino que lo que Dios hace es más bien llevarlos acá, para abajo, y llegan hasta el monte Sinaí. No me acostumbro a escribir mucho con la tiza, pero hasta cogerle el tino. Los lleva acá. Ahora, ¿a qué fueron acá? Acá fueron a celebrar un pacto, hermanos. O sea, ese es el primer pacto. Fue celebrado en el monte Sinaí entre Dios y la nación de Israel que acababa de salir de Egipto rumbo a la tierra prometida. Pero antes de llevarlo a la tierra prometida, Dios lo lleva al monte Sinaí, abajo en el desierto del Sinaí,
Y allí Israel estuvo más o menos un año frente a este monte. Aquí Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Y de eso quiero explicar en esta noche. Por favor, no dejen de ver la siguiente enseñanza. Aunque con Jubileo hemos visto ya esto algunas veces y de pronto muchos ya lo tienen claro, pero de todas maneras no está por demás recordarlo para afirmar los conocimientos, para entender mejor las cosas. Y cada vez que uno estudia la Biblia, así sea un pasaje que ya lo conoce, siempre tiene enseñanza nueva o más profunda. Y pues los hermanos que recién están siguiéndome pues en esta enseñanza, pues pónganme mucha atención. Entonces van acá, es un pacto, como repito, celebrado en el monte Sinaí, entre Dios, Jehová Dios, y la nación de Israel, que acababa de ser liberada, salvada de Faraón, de Egipto, de la esclavitud. Habían pasado por el Mar Rojo, que es tipo del bautismo según Pablo y también Pedro, y van al monte Sinaí. En el monte Sinaí se quedan un año, pero cuando llegan al monte Sinaí, la Biblia dice que Moisés subió al monte Sinaí. Israel acampó ahí en el frente al monte Sinaí. Acampó allí y Moisés subió a la montaña y llegó arriba estaba Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, más o menos estas palabras, está en el libro de Éxodo, capítulo número 19 y 20, lo que voy a hablar en esta noche, en esta ocasión. Dios le dice a Moisés, así dile a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. O sea, se refería a todas las plagas y todo el destrozo que Dios causó en Egipto para poder sacar a Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo os tomé en alas de águilas y os he traído hasta mí, hasta acá, hasta el monte Sinaí, donde yo los esperaba. Porque recuerden que cuando Dios le habló a Moisés antes de ir a Egipto, cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza, fue aquí, frente a este monte. Aquí es donde Moisés escuchó, Moisés, sácate la sandalia de tus pies y este tipo de cosas. Y Dios habló con Moisés. Y aquí Dios le dijo, ándate y saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte. ¿No? Entonces, por eso es que Moisés, una vez que lo sacó, los llevó al monte Sinaí, porque esa orden le había dado Dios. Entonces, Dios le dice, ustedes han visto cómo yo, todo lo que hice a los egipcios, todo el destrozo que causé en Egipto, todas las señales y milagros que hice allí, para sacarlos a ustedes, cómo los hice pasar por el Mar Rojo en seco y os he traído hasta aquí, hasta donde vi. Eso es lo que dijo Dios. Y Dios le dijo, pues ahora pues, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, escúcheme, habla de pacto, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis una nación de sacerdotes, gente santa. Esas palabras son textuales. Estas palabras dirás a los hijos de Israel. Ahora, otra vez. Moisés llega con el pueblo acá, el pueblo acampa y Moisés sube al monte a escuchar instrucciones de Dios. O sea, yo supongo que fue y dijo, mira Dios, ya fui, tú me mandaste a sacarlos, ya fui, ya los saqué y ya los he traído acá como tú me dijiste que lo haga. Ahora, ¿qué sigue? Entonces Dios les dice, así dirás a los hijos de Israel. Ustedes vieron cómo los saqué de Egipto, haciendo todo lo que hice. Y los saqué por gracia, porque cuando Moisés llegó a Egipto, no pidió nada al pueblo, solamente que crean en el Dios de sus padres, que lo enviaba a él a sacarlos de la tierra de Egipto. Nada más. Y el pueblo creyó y nada más. Ahora, lo que sí Dios mandó al pueblo de Israel acá en Egipto, mientras estaban todavía acá, antes de salir, la noche del día anterior que iban a salir de Egipto, porque salieron a la madrugada, esa noche les dijo que sacrificaran por cada familia un cordero y que la carne se la comieran asada en fuego con hierbas amargas y pan sin levadura, y que con la sangre pintaran con los dinteles de las puertas de sus casas, para que el ángel de la muerte enviado por Dios a matar a todos los primogénitos en Egipto no los tocase a ellos, no entrase en las casas de ellos y sus primogénitos no murieran. Entonces, esa noche, a través de la sangre de los corderos, Dios perdonó a Israel.
¿De qué lo perdonó? De todos los pecados que habían cometido aquí en Egipto, porque los hijos de Israel, mientras estuvieron aquí más de 400 años, absorbieron la cultura, absorbieron la idolatría y todo el pecado que los egipcios cometían. Entonces ellos también aprendieron y vivieron en lo mismo, porque ellos no conocían al Dios de sus padres. ¿Y qué iban a hacer si estaban oprimidos en otra cultura, con otro rey, por otro pueblo? Entonces, sin embargo, eso era pecado. Y Dios a los hijos de Israel, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, pues les perdonó a través del Cordero. Ese Cordero representa a Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados que, igual que ellos, nosotros hemos cometido mientras estábamos en Egipto, esclavos del pecado, lejos del conocimiento de Dios. No conocíamos la verdad, no conocíamos la Biblia, no conocíamos a Dios. Entonces, Dios a través de Jesucristo nos perdonó. Y Dios perdonó a Israel a través de los corderos que sacrificaron acá. Y salieron. Pero era un pueblo que había sido perdonado, pero no santificado. Escúcheme, un pueblo que había sido perdonado, pero no santificado. Ellos todavía no tenían ningún... Cuando pasaron el Mar Rojo acá, no tenían ningún pacto con Dios. Solo habían sido salvados. Habían sido perdonados. Pero todavía no habían sido santificados. Ellos no tenían ningún pacto. Por eso es que cuando llegan acá, Dios le dice a Moisés, anda y diles así. Ustedes vieron cómo los saqué de Egipto gratis, todo lo que hice a los egipcios, y cómo he traído hasta mí en alas de águila. O sea, los he traído aquí sanos y salvos. Están todos. Ninguno falta. Ahora pues, pónganme atención. Si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. O sea, mira, aquí Dios hizo un pacto. Ahora, entendamos lo que es pacto, porque mucha gente no entiende lo que es un pacto. Un pacto es un contrato, es un acuerdo, al menos entre dos partes, donde las dos partes se comprometen a hacer algo. Esto es igual que cuando usted arrienda un departamento. Usted se compromete a dar una cantidad de dinero y el dueño de casa se compromete a darle a usted un espacio, ¿no? Un departamento, qué sé yo, instalaciones para que usted pueda usarlas. Pues es un trato, es un pacto, es un contrato y se lo deja hasta por escrito. Cuando nos casamos, estamos haciendo un pacto. O sea, yo le entrego mi cuerpo, ella me entrega su cuerpo. Yo prometo vivir con ella hasta que la muerte nos separe y ella promete vivir conmigo hasta que la muerte nos separe. Yo prometo amarla, ¿no? Amarla, cuidarla y protegerla, como se dice, ¿no? Y ella promete amarme, sujetarse, respetarme y obedecerme. O sea, es un pacto que hacemos cuando nos casamos. O cuando usted compra un carro, usted da una cantidad de dinero y a usted le entregan un vehículo. Y así, o sea, o usted contrata un trabajador, usted hace un contrato de trabajo. O sea, esta persona se compromete a trabajar tales horas, hacer tales cosas, y yo me comprometo a pagarle tanto cada mes. Esos son contratos. Esto Dios hizo con Israel aquí un contrato, un pacto, en el que Dios se comprometía a algo e Israel también se comprometía a algo. Entonces eso hay que entender. ¿En qué consistió ese pacto? ¿Qué fue lo que pactaron la nación de Israel? Porque la iglesia todavía no existía. La nación de Israel y Dios. Y todo eso, como digo y repito una vez más, era figura y sombra del nuevo pacto, del pacto posterior, el que hizo Jesús, no sé, tal vez 2000 años después de eso, cuando lo hizo en la cruz del Calvario, en su sangre. Pero entendamos esto para luego entender el segundo pacto, que como repito, para mí que hay mucho desconocimiento todavía en el pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué consistió este pacto? Dios le dice lo siguiente: yo los voy a tomar a ustedes como mi pueblo, serán mi especial tesoro, yo seré su Dios, y los voy a meter en la tierra de Egipto, a la tierra que yo juré a sus padres que se la daría a ustedes, sus hijos, sus descendientes, siempre y cuando ustedes guarden mi pacto, siempre y cumplan también lo que yo les pido, lo que yo requiero de ustedes. ¿Y qué es lo que yo requiero de ustedes? Que a cambio de que yo sea su Dios y que los tome a ustedes por mi pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra, que a cambio y de que los meta en la tierra prometida, que a cambio de ustedes me sean una nación de sacerdotes y me sean gente santa. Si es que ustedes aceptan eso, bien, seguimos. Y si no, nos abrimos. Porque aquí hay que hacer un pacto.
Si ustedes guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro. Si no, pues no ha pasado nada. Ya los liberé, ya los salvé de Egipto. Pueden hacer lo que ustedes quieran, por así decirlo. Pero yo les propongo este pacto para que ustedes sean mi pueblo, para que yo les proteja, para que yo sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Pero ustedes me tienen que ser una nación de sacerdotes y gente santa. A estas palabras anda y diles a los hijos de Israel. Entonces Moisés escuchó muy bien todo esto que Dios le dijo y bajó del monte. Bajó del monte y fue hasta el pueblo. Y reunió a todos y les dijo, mira, estas son las palabras de Jehová Dios. Él dice que ya nos sacó de Egipto por gracia. Eso es gratis, eso es don de Él, un regalo que Él nos ha dado, la libertad, la salvación de la esclavitud, del dominio, de la opresión de Egipto y de Faraón. Pero ahora dice, para seguir, para que seamos su pueblo especial, para que Él se convierta en nuestro Dios, o sea, para que Él sea nuestro protector, porque un Dios es esto, es un protector y es un proveedor, ¿no? Él nos va a proteger de todos los enemigos, de todos los pueblos de la tierra, y nos va a proveer, o sea, nos va a dar de comer, nos va a dar agua, nos va a dar todo lo que necesitemos, y además nos va a dar la tierra prometida, la que juró a nuestros padres que nos la daría. Entonces, pero a cambio Dios dice que nosotros tenemos que ser una nación de sacerdotes, una nación de gente santa, que si están de acuerdo, seguimos, y si no, pues ahí quedamos. Por eso me mandó a preguntarles, a decirles. Si no me cree, lea Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Ahí está todo esto que le estoy contando. Y dice que el pueblo respondió y dijo a Moisés, dile a Jehová que estamos de acuerdo con todo lo que Él propone, que queremos pactar con Él, que queremos hacer ese pacto. En otras palabras, queremos que Él sea nuestro Dios, que sea nuestro protector, que sea nuestro proveedor y que nos guíe hasta la tierra prometida, que nos dé el país, la nación que Él mismo ofreció a nuestros padres. Dile que estamos de acuerdo y que nosotros nos comprometemos a ser una nación de sacerdotes, gente santa. Nosotros nos comprometemos a ser gente santa. Entonces Moisés dijo, ¿seguro? Dijeron, sí, seguro. Y Moisés sube nuevamente al monte y le dice a Dios, mira Dios, el pueblo está de acuerdo con el pacto que tú propones, con el trato que tú propones. Y Dios le dijo, muy bien, guambritos, entonces baja y santifica el pueblo, porque en el tercer día, al contar de día, al tercer día, yo voy a descender sobre este monte y voy a hablar con el pueblo, voy a pactar con el pueblo, les voy a decir en qué consiste la santidad que yo requiero. Porque la santidad que yo requiero es la que yo digo. O sea, el pueblo va a ser santo de la manera que yo exijo que sea santo. No es que cada uno va a ser santo según lo que le parece ser santo, sino que yo voy a decirles en qué específicamente consiste la santidad que yo requiero. ¿Cuáles son los mandamientos y las leyes que tienen que cumplir para ser mi pueblo santo, gente santa como yo requiero? Así que baja, santifícalos, que ninguno toque mujer, que se laven, que se bañen todos, que limpien todo el campamento, que no haya inmundicia, no haya suciedad y que todo el pueblo esté listo, porque al tercer día yo voy a descender y voy a hablar con ellos acerca de esta santidad que ellos tienen que cumplirme. Entonces Moisés dijo, muy bien, bajó y dijo a bañarse todo el mundo, y a limpiar sus carpas, a limpiar todo. Y no toquen hombres, no toquen mujer en estos días. Así que así pasaron los 3 días y el tercer día dice que todo el pueblo salió de su tienda y se paró delante de sus tiendas viendo la montaña. Y dice que en la montaña Dios descendió en una nube de fuego, de humo. Dice que la montaña se convirtió en un horno. Y dice que en la montaña sonaba bocinas, habían truenos, rayos, relámpagos. Y el monte temblaba, el monte Sinaí temblaba allí delante de los hijos de Israel. Entonces Dios dijo que todo el mundo se quede hasta cierto punto, que no pase más allá porque le podía caer un rayo. Y que Dios no respondía.
que moría, sea animal, sea bestia, sea persona, nadie tenía que traspasar esos linderos. Entonces, Dios, desde el fuego, desde el terremoto o el temblor de la montaña, en medio de la bocina y del fuego, Dios comenzó a hablar en forma audible. Por un momento solamente imagínate, visualiza ese cuadro, esa escena. Dios desde la montaña comenzó a hablarle al pueblo y a decirle qué es lo que Él exigía del pueblo para pactar con ellos. Que ellos sepan exactamente, porque usted cuando hace un contrato, usted tiene que conocer las cláusulas. Usted no firma un contrato sin saber a qué se está comprometiendo. Pues Dios estaba haciendo un pacto con Israel y quería decirles exactamente cuáles eran las cláusulas, por así decirlo, de que Él exigía de la contraparte, en este caso el pueblo de Israel. Entonces Dios desde la montaña, con voz audible, estremeciéndose la montaña, Dios comenzó a hablar con voz de trueno. Tremendo el espectáculo. Dice en hebreo que el pueblo ahí temblaba de terror y de miedo, escuchando la voz de Dios de forma directa. No es que Dios se le vio ninguna cara, ninguna figura humana, ni nada. Era solamente la voz de Dios, pero que salía de en medio de esa montaña que ardía en fuego, que tronaba, que sonaba, que había bocinas y que había ruidos y que había de todo allí. Entonces Dios dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casas de servidumbre. ¡Hey! Yo te liberé, yo te salvé y te salvé por gracia. Nada pagaste, nada hiciste, yo te salvé y yo te liberé de la esclavitud de esa nación. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estos son los famosos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes amar ni adorar ninguna cosa más que a mí. No puedes amarle ni a ningún animal, persona o cosa. No puedes tener otro Dios que no sea solamente yo y nada más que yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que te salvé. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que no puedes tener otro Dios aparte de mí. Yo sé que ustedes vienen de Egipto, donde habían muchos dioses. Y yo sé que ustedes adoraban otros dioses allá. Pero ahora no tendrán esos dioses y yo seré su único Dios. Le dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te hagas imagen de ninguna de estas cosas. No te hagas imagen. En otras palabras, ni siquiera de mí, dijo Dios, te hagas imagen. Esto lo repite Moisés en Deuteronomio. Cuando le dice al pueblo, cuando les recuerda, después de 40 años les recuerda esta escena y les dice: mira, el día en que Jehová habló con ustedes, ninguna figura vieron, para que no se corrompan haciendo para ustedes imágenes de hombres, de mujeres, de reptiles, de animales, ni de nada. No, solamente la voz escuchaste, porque Dios es espíritu y a Él se le adora en espíritu y en verdad. Así que no te hagas imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué otra cosa le pidió o le ordenó Dios a la nación de Israel ese día en el pacto? Le dijo: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso. Dios es celoso cuando tú amas más cualquier otra cosa que a Él. Si tú amas más las redes sociales, no es que sean malas, pero si las amas más que a Dios, eso es idolatría y Dios es celoso. Si tú amas más a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, eso es idolatría. Y Dios se pone celoso, porque Dios es el único Dios que tenemos nosotros. A nadie puede ser más importante que Dios en nuestras vidas. Cuando tú amas más el trabajo, amas más el dinero, cuando tú le sirves y le das más importancia a eso, ya estás cometiendo idolatría, porque estás teniendo otra cosa que es más importante que Dios en tu vida. Así que no las honrarás ni te postrarás ante ellas, porque Jehová tu Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea,
cuando Dios se pone celoso, oye, va con toda tu familia. O sea, ese fue el pacto que hizo con Israel. Así les dijo, yo me desquito no solamente con ustedes, sino con su familia, con sus hijos. Así que ténganme temor, yo soy celoso. Yo quiero que solamente a mí me sirvas, solamente a mí me adores y que a mí me ames con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. A mí, yo soy. Ama a los demás, pero ese es otro amor. El único Dios soy yo. Entonces, eso le dijo Dios. ¿Qué más le dijo Dios? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. O sea, por eso es que usted no puede hacer algo en nombre de Dios y luego hacerse loco, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué cree usted que el divorcio, el repudio es aborrecido por Dios? Porque cuando nos casamos delante de Dios, le prometemos a nuestra pareja que estaremos, mira, delante de Dios, a ver, en un altar, en una iglesia, ante un ministro de Dios. Estamos diciendo que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y luego salir con que no te conozco, que ya no te quiero, que yo no te conocí así, que me enamoré de otra persona, que esto, que este otro, que no sé qué me pasó. No puedes salir con eso, porque ya juraste, ya prometiste, tomaste el nombre de Dios para casarte, para unirte hasta que la muerte los separe. Por eso es que Dios aborrece el repudio y el divorcio. Entendámoslo, por favor. Por eso es que para Dios no hay. Hasta que la muerte los separe, dice la Escritura. Además, así, cuando Dios creó a Adán y Eva, pues así dijo. Entonces, es importante que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano. Y en cualquier otra cosa en la que se toma el nombre de Dios, uno no puede echarse para atrás. Es tan sagrado esto, es tan importante que Jesús hasta dijo que es mejor que no juremos por nada, ni por nada. Que digamos sí y no. Digo, a excepción del matrimonio, porque eso lo hacemos delante de Dios. Y lo hacemos en una iglesia. Ahí, si quieras o no quieras, estás haciendo una decisión, una promesa en el nombre del Señor, tomando el nombre de Dios. Es más, algunos, como ella no quiere, no le puede convencer, hasta dice, me caso por la iglesia para convencerle, y toman el nombre de Dios. Entonces, no juegues, no pisotees el nombre de Dios. ¿Qué otro mandamiento? Dios le dijo también, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que mora dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová tu Dios los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y descansó el 7º día. Por tanto, santificó Dios el día de reposo, lo santificó. Entonces hay que guardar el día sábado, le dijo a Israel. Ese es un pacto entre Israel y Jehová Dios. La iglesia todavía no existía. La iglesia era un proyecto futuro. ¿Qué más le dijo? Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días que Jehová tu Dios te da aquí en esta tierra. ¿Qué más? Le dijo, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que tu prójimo tuviere. Estos eran los 10 mandamientos del pacto que hizo Israel con Jehová Dios, entre la nación de Israel y Jehová su Dios. Entonces, Dios, todos estos 10 mandamientos que lo leemos tan facilito y tan tranquilito nosotros en este tiempo en la Biblia, en Éxodo 20, pues Dios se lo dijo a Israel con voz audible desde la montaña, en medio del fuego, de truenos, de rayos, de sonido de trompetas y cuánta cosa. Se lo dijo a tal punto de que cada vez que Dios hablaba, no sé cómo se sangoloteaba ese monte allí, que la Biblia dice que Israel tuvo terror, no miedo, terror al escuchar esa voz de Dios. Y se acercaron a Moisés y dijeron, Moisés, por favor, anda y habla tú con Dios. No hace falta que Él hable directamente con nosotros. Estamos que temblamos, no sea que nos caiga uno de esos rayos.
mira este terremoto, este temblor que hay aquí, por favor anda y habla tú con Dios y tú nos dices lo que Dios ha dicho. Y dile que estamos de acuerdo con todo lo que Él dice, que aceptamos el pacto. Entonces Moisés sube delante del Señor, le dice, mira, están con miedo y dicen que mejor hablemos, que hables conmigo y que yo después les pase a ellos el dato. Entonces Dios dijo, sí, está bien, bien han pensado, pero yo quería hacer esto porque quería que ellos teman, para que ellos después no digan que tú, Moisés, te has inventado, para que sepan que oigan de mi boca mis mandamientos, lo que yo requiero para que ellos sean mi pueblo, para yo ser su Dios y para llevarlos a la tierra prometida. Porque recuerde, este es el antiguo pacto. Este es el antiguo pacto. Estamos en este estudio, en esta enseñanza, estamos hablando acerca del antiguo pacto, del pacto entre la nación de Israel y Dios, o entre Dios y la nación de Israel. Fue un pacto, un trato, un contrato, un acuerdo. Un acuerdo es que las dos partes tienen que cumplir. ¿Qué pasa si en un acuerdo, en un contrato, una de las partes no cumple? El otro se exime de cumplir. Es más, puede demandar y castigar a la parte que no cumplió. Pero al rato que una persona cumple, pues invalida el pacto. El otro queda libre de cumplir también. Y tiene derecho a reclamar indemnización. Tiene derecho a reclamar beneficios por los perjuicios que le produjo a la otra persona que no cumplió el pacto. Dios e Israel hicieron un pacto, un trato, no se olviden, un trato para poder entrar a la tierra prometida. Eso ya no fue gracia. Esto es lo que a veces no entendemos la iglesia, algunos se asustan. Pero gracia fue la salida de aquí a acá, la salvación. Por gracia somos salvos. Esto es salvación. Porque ellos estaban esclavos, prisioneros, estaban siendo atribulados, ¿no? Estaban aquí sufriendo, estaban encadenados, eran esclavos. Entonces Dios los salvó, los liberó de eso. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros también cuando estábamos en el mundo, en ignorancia, así como ellos que no conocían al Dios de sus padres. Y Moisés tuvo que venir a anunciarles ese Dios de sus padres y llevarlos hasta acá para que conozcan al Dios de sus padres. Igual hizo Dios con nosotros, también estábamos en el mundo. En Egipto éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos perdidos, igual que todo el mundo. Pero Dios en su gran misericordia nos salvó. Y por gracia nos salvó. Y nos sacó de Egipto. Pero eso no quiere decir que nos hizo entrar a la tierra prometida. O sea, solo nos salvó. Ahora, salvándonos de aquí, ya nos hizo libres. Una vez que eran libres, Dios propuso un pueblo, porque un trato, un pacto. Porque usted no puede proponerle un pacto a un esclavo. Es como, le pongo otro ejemplo. Usted no le puede proponer matrimonio a una mujer que ya está casada. No puede. La mujer tiene que liberarse del marido, y la única forma de liberarse del marido es que el marido se muera. O sea, solamente la muerte lo separa, y solamente cuando se muere el marido o la mujer se pueden casar otra vez, porque ahí queda libre de la ley del marido. Pero mientras está en vida el marido, está atada porque se casaron hasta que la muerte los separe. Entonces no se puede casar, y si se casa es adúltera o adúltero. No hay cómo. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dijo Pablo también. Entonces, primero los liberó, primeramente los sacó de Egipto, y aquí, siendo libres, les propuso matrimonio, les propuso el pacto para casarse, para que Dios los tomara como pueblo y ellos lo tomaran a Dios como su Dios. ¿En qué consistió ese acuerdo? En los 10 mandamientos. El pueblo tenía que ser una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Cómo? Cumpliendo estos 10 mandamientos. Ahí se casaron. Cuando Dios acabó de darle toda la ley a Moisés, Moisés bajó y escribió en un libro todas las leyes y cosas que Dios le dijo. Llamó a los ancianos y al pueblo y les dijo, mira, en definitiva, esto es lo que Dios propone. Este es el pacto que hay que hacer con Dios. Si están de acuerdo, lo hacemos. Si no, aquí nos separamos. Porque un acuerdo tiene que ser de libre voluntad, de libre decisión. Entonces, Moisés les dijo esto aquí. Mira, ¿en qué consiste esto? Dios dice, y los puso en un libro. El pueblo dijo, estamos de acuerdo con todo lo que Jehová ha dicho. Léalo usted ahí
en estos capítulos de Éxodo 19, 20, 21 en adelante. Mire, estamos de acuerdo con todo lo que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a celebrar, vamos a firmar el pacto. ¿Cómo lo firmaron? Dice que trajeron becerros, machos cabríos, hicieron altar y pusieron los becerros en el altar. Ahí sacrificaron el becerro. El altar era, por así decirlo, las manos de Dios. El altar. Allí sacrificaron el becerro para derramar sangre. La mitad de la sangre se derramó sobre el altar. La otra mitad de la sangre la pusieron en grandes tazones. Y dice que después de que se regó la sangre sobre el altar, que era, o sea, sobre Dios, por así decirlo, la otra mitad de la sangre, dice que con esa rociaron el libro donde estaban los mandamientos, la ley de Dios, y también rociaron a todo el pueblo con la sangre. La sangre cayó sobre todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque era un pacto de sangre. O sea, se dio la vida de animales para firmar ese pacto. Entonces, ese día hicieron eso, luego hicieron fiesta, porque siempre que se hace un pacto, pues se come cualquier cosita. Hicieron fiesta y el pueblo selló, hizo un pacto con Dios. Ese es el antiguo pacto. Ese es el antiguo pacto. Un pacto que consistía en que Israel cumpliese la ley de Dios, para que Dios fuese su Dios, para que Dios los tomase a ellos por pueblo y para que Dios los introdujera en la tierra prometida. Pero Israel tenía que cumplir estos 10 mandamientos y otras leyes ceremoniales que provenían de estos mandamientos justamente. Y así comenzó Israel a caminar con Dios. Y salieron, después de un año más o menos, salieron camino a la tierra prometida. Porque la idea era esa. Pero salieron camino para allá y en el trayecto Jehová era su Dios. Ellos eran el pueblo de Dios y ellos tenían que cumplir la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Que mientras iban yendo para allá, ellos violaron la ley de Dios. ¿Sabe usted que después de que firmaron ese pacto, después de unos días, Dios llamó otra vez a Moisés y Moisés subió al monte? Dios quería entregarles el testimonio, o sea, le iba a entregar las 2 tablas, le entregó 2 tablas de la ley, donde Dios con su propio dedo, por así decirlo, escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque si era de papel se podía mojar, se podía romper, se envejece rápido. Si es que es de piedra, la piedra no se envejece, la piedra no se pudre, la piedra aguanta. Lo que estaba diciendo Dios es: estos mandamientos son para siempre. Para ustedes son para siempre. Ustedes no pueden pensar de que esto es solamente para un año, 10 años, 20 años, 30, 40 años. Esto es para siempre. Así que Dios le dio esas 2 piedras. Pero Moisés se quedó 40 días arriba, mientras Dios hablaba con él y le daba las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y otras cosas más que le ordenó allí. Hasta tanto Israel, el pueblo, se quedó abajo, estaba esperando. Y comenzaron a desesperarse porque Moisés no bajaba de arriba. 40 días. Antes de eso no había registro de que alguien pueda vivir 40 días sin comer, sin nada. Y allá arriba en esa montaña que ardía en fuego. Entonces, viendo que Moisés no bajaba, el pueblo dijo: yo creo que Moisés se murió. Yo creo que se chamuscó allá arriba y ya creo que no va a bajar. Así que fueron donde Aarón y le dijeron: haznos dioses. Y Aarón comete el error de hacerles un becerro de oro, con el oro que ellos mismos le dieron. Escúchame, acababan de firmar un pacto de que no tendrían dioses, aparte de Jehová Dios, de que no se iban a hacer imágenes. Y no pasaron sino semanitas y ya estaban haciendo idolatría. Claro que le llamaron a ese becerro Jehová, porque dijeron que ese era Jehová. Pero Dios dijo que no se hagan imagen de él. Eso es idolatría. Y claro, y se hicieron un Dios parecido a los dioses que conocieron en Egipto. Eso es idolatría. Y Dios se enojó. Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? ¿Por qué no los matamos a todos? Y yo te pongo sobre gente más fuerte y más importante que estos, porque estos ya no sirven para nada mismo. Mira,
Entonces Dios le dice, mira, ¿qué van a decir los pueblos? Van a decir que tú no pudiste llevarlos a la tierra prometida y como no pudiste, que por eso los mataste acá. Ellos no van a saber ni se van a dar cuenta que fue por la idolatría. Ellos van a decir que tú no pudiste y tu nombre va a ser pisoteado, va a ser vejado y humillado. No, por la gloria de tu nombre, Señor, perdónalos. Y Dios dijo, está bien, vamos a hacerlo así. Pero eso sí, voy a castigar a los sinvergüenzas, a los culpables. Así que ahí murieron como 3,000 personas. Cuando Moisés bajó, se calentó y todo lo demás. Y no solamente eso, sino que cuando ya comenzaron a caminar, cayeron en adulterios, en murmuraciones, cayeron en rebeldía, hicieron fornicación. ¿Cuántas cosas violentando ese pacto? Hasta que Dios se cansó de ese pueblo que era terco, necio y que quebrantaba el pacto. Y dicen Hebreos que por cuanto ellos no permanecieron en el pacto, también Dios se desentendió de ellos. Por eso es que Dios a esa generación no les cumplió el pacto. O sea, Dios tampoco los metió en la tierra prometida. El pacto era eso, que Él los iba a llevar allá, pero como ellos no cumplieron, así como usted, pues si contrata a un trabajador para que le haga un trabajo y el maestro no viene, ¿por qué le va a pagar? Más bien usted tiene que demandarle porque a lo mejor le hizo perder dinero, le hizo perder, y tal vez usted necesitaba esa construcción para un negocio, cuántas cosas, y usted perdió porque el maestro no cumplió. Se debería. Pues Israel no cumplió y Dios se desentendió de ese pacto. Y esa generación, esos 2 millones de personas que salieron de aquí, de los de 20 años para arriba, solamente 2, Josué y Caleb, entraron acá. Los demás murieron aquí en el desierto, porque no cumplieron. Es que la entrada acá no era cuestión de gracia, era cuestión de cumplir el pacto. La iglesia también hizo un nuevo pacto. Fuimos salvados por gracia del mundo, del pecado, pero hemos celebrado un nuevo pacto con Dios, y es un pacto igual que este de santidad. Ya hablaremos en la próxima reunión un poco más del nuevo pacto. Pero por ahora yo quiero que se le quede claro que este fue un pacto que Dios hizo con la nación después de que los salvó. Primero los salvó y después hizo el pacto. Y que una cosa era la salvación y otra cosa era el pacto. Que una cosa era salir de aquí y otra cosa fue entrar acá. No porque uno sale de aquí, entró acá. Esto es gratis, esto Dios no pidió nada. Aquí salieron borrachos, mujeriegos, idólatras, eran de todo. Dios no le importó, les perdonó a toditos. Y cuando pasaron aquí en el Mar Rojo, ahí se quedaron, en lo profundo de la mar se quedó todos los pecados que habían cometido acá. Y Dios nunca más se acordó de ellos, de esos pecados. Porque, claro, eran ignorancia. Pero cuando ya estuvieron acá y después de que celebraron el pacto, cada vez que pecaban, no es que Dios no se acordaba, Dios se las cobraba, Dios los castigaba. Y claro que los perdonaba después de castigarlos, pero al final se cansó. O sea, les tuvo paciencia 1, 2, 3 veces, pero finalmente Dios se hartó, se cansó y dijo hasta aquí no más. Esta generación no me entra a la tierra que juré a sus padres. Vivo yo, dice Jehová, que esta nación no entra. Y conforme a los días que pasaron acá adentro reconociendo la tierra, pues año por día van a pasar dando vueltas en este desierto hasta que se muera hasta al último incrédulo y condenado. Fueron los hijos de ellos, la nueva generación, la que entró acá a la tierra prometida. Entonces, hermanos, la entrada acá era cuestión de cumplir el pacto. Esto no era por gracia. Claro que Dios juró que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob iban a poseer esta tierra. Pero los hijos, había que ver cuáles hijos, los que cumplan, los que le teman, los que guarden sus mandamientos. Esta primera generación no lo hizo, no entró. La siguiente generación entró, porque ellos no fueron rebeldes. Ellos cumplieron y guardaron todos los mandamientos y Dios los hizo entrar a la tierra prometida. Hermanos, Dios es santo. Dios nunca va a tolerar el pecado.
La idolatría nunca va a ser aceptada por Dios. Claro que eso se refiere al primer pacto, pero en el nuevo pacto también se reafirmó esto. ¿Cómo se reafirmó? Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando dice con todo, o sea, no deja nada de espacio para nada más. Esto es amarle a Dios, esto es decirle no total y rotundamente a toda la idolatría. No puede haber algo que ames más que a Dios, que sirvas más que a Dios en tu vida. No puedes tener ídolos, no solamente de yeso, de piedra o de madera o de un metal. No tengas ídolos de ninguna forma. Sea que sean material o sea que sean otras cosas de interés. No tengamos dioses. No hagamos imágenes. No representemos a Dios con imágenes. Ten cuidado de eso es tremendo. No tomemos el nombre de Dios en vano. Cuidadito. Oye, descansa en el sábado. El sábado para la iglesia es Jesús. El sábado literal es figura, sombra, tipo de Jesús. Por eso es que Jesús, cuando vino a establecer su pacto con la iglesia, Él dijo: venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso amerita quizá otro estudio. Pero que hay que descansar en Dios, hay que descansar. Tú tienes que aprender a poner toda tu fe y tu confianza en Jesús, en todas las cosas de tu vida. Honra a tu padre y a tu madre. Eso no ha pasado. Eso se mantiene. Jesús lo volvió a repetir. Pablo lo volvió a repetir en el nuevo pacto. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio contra tu hermano. No codicies la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni su empresa, ni nada que tuviere tu prójimo. Porque esto es así, es un pacto. No creamos que ahora, porque estamos en el nuevo pacto, ya podemos pecar en esas cosas. Si el antiguo pacto, que fue celebrado con sangre de animales, Dios no permitía que se viole esos mandamientos, ese pacto, ¿cuánto más va a exigir que cumplamos con la santidad en este nuevo pacto que fue hecho con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, por favor, este segundo pacto es superior al anterior. Este es más elevado. Y es importante que nosotros entendamos que si bien es cierto que somos salvos por gracia, y eso está escrito en Efesios 2:8, pero somos salvos para buenas obras. Así como Dios sacó a Israel de aquí, lo salvó por gracia, no les perdonó todo esto, pero lo sacó para que se porten bien, para que obedezcan sus mandamientos, para que anden en sus caminos, no para que sigan siendo lo mismo que eran acá. Por Dios, solamente pensemos un poquito. Que el Señor nos dé entendimiento. Nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Los quiero. Estén atentos, jubileos, estén atentos. La otra semana vamos a dar indicaciones. Tal vez ya para el otro domingo, no este, sino el que sigue, nos podamos reunir ya en algún sitio, en un lugar que estamos viendo. No va a ser en los templos todavía. Vamos a hacerlo más bien en un lugar abierto. Por prudencia, por sabiduría. Yo creo que hay gente que está dando tonteras acerca de esto, de que hay que estar en los templos y confiar en Dios. Confiamos en Dios, pero también Dios nos manda a ser sabios, también Dios nos manda a evitar los riesgos, nos manda a ser prudentes y también nos manda a obedecer. Así que esto que está sucediendo no es un ataque contra la iglesia. Nosotros estamos lo mismo que los equipos de fútbol que quieren hacer ya partidos de fútbol con estadio lleno, o los que quieren hacer espectáculos y no pueden. O sea, esto no es contra la iglesia. O sea, por favor, no nos dejemos engañar. Hay muchos pastores tan desesperados por reunirlos, no porque están preocupados por las almas, están preocupados por el billete. Y no se dan cuenta de que
Ahorita más bien, la iglesia debería estar preocupada de cómo ayudar a sus hijos. Tanta gente que está sin plata, sin empleo, y cuánta cosa. Dios no quiera Dios que por ahí vayan a estar que machaca y machaca y que trae los diezmos. Porque si ellos tienen premura por los diezmos, ustedes tienen premura para comer y para otras cosas. Así que conforme hubiera prosperado, ofrenda y diezmo. Yo no quiero que te quedes sin comer por traer a la iglesia. Y yo sé que tú amas al Señor y yo sé que tú amas la obra y vas a hacer todo a conciencia. Y después de todo dependemos en Dios. Y si no podemos pagar, pues ahí se queda. Lo importante acá es que podamos salir adelante, que ustedes estén bien, mis amados hermanos. Que el Señor me los guarde, Dios nos bendiga y pronto ya nos podremos ver. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.